En esta sesión nos va a acompañar el doctor Pablo León, que como les informaba hace un rato, ya se va a conectar. Y bueno, pues el tema es un poco complicado porque hablar en general de las enfermedades médicas en muchas ocasiones indica cronicidad. Es decir, ubicamos ciertas enfermedades que nos pueden dar y que se nos pueden quitar, como una gripa, ¿no? Es decir, yo espero que si me enfermo hoy de gripa, pues al cabo de unos días se me quite y ya no tenga gripa. O si tengo una diarrea porque comí en la calle o porque comí algo que estaba echado a perder o lo que sea, que se me quite después de unos días y que al final de cuentas no tenga ese problema médico durante todo el tiempo. Aquí el problema en muchas ocasiones es que los problemas psiquiátricos, neurológicos o neuropsiquiátricos pueden tardar más tiempo en, primero, reconocerse, porque nosotros como seres humanos quizá estamos muy acostumbrados a encontrar alguna enfermedad como, o algún síntoma como la fiebre. Desde chicos estamos más acostumbrados y enseñados y adoctrinados a que pues la fiebre es algo malo y que esa fiebre pues se va a quitar en algún momento, pero que significa alguna cuestión de enfermedad. Ahora, eh, esto no sucede normalmente con otras patologías psiquiátricas porque es, primero, difícil de reconocerlas. Difícil de reconocerlas, sobre todo porque, por muchas razones, ¿no? Una, porque no estamos acostumbrados a saber de esas enfermedades, a hablar de esas otras enfermedades, ni siquiera hablar con nosotros, con otras personas, con nuestra familia, acerca de eso. Segundo, el punto es que la depresión es usualmente una enfermedad que tarda mucho tiempo en que la persona vaya a atenderse, ya sea por un psiquiatra o por algún otro médico. Estos datos, solemos darlos en estas charlas, pero también son útiles como para que ustedes puedan ubicar como cuánto tiempo puede tardar una persona desde que empieza con síntomas hasta llegar a la atención, ya sea porque no tenía idea de lo que le estaba pasando, porque estuvo mal guiado, porque pues no está bien hablar de salud mental, ¿no? Entonces, si uno está triste, uno se aguanta y ya. Pero en promedio, en México, una persona puede llegar a tardar entre 8 y 10 años en recibir atención psiquiátrica. Es decir, puedes estar retrasando tu atención 8 años. Si ustedes lo comparan con otra enfermedad, digamos una diarrea, pues evidentemente nadie va a aguantar tantísimo tiempo con un problema médico de ese tipo. Pero incluso pensando en alguna otra patología o en alguna otra enfermedad, por ejemplo el cáncer, pues tampoco vamos a esperar 8 años para que nos diagnostiquen y nos atendamos, cosa que sí pasa en muchas ocasiones y en este caso en particular con la depresión, la gente se tarda mucho en que sea atendida. Ahora, aquí viene el otro problema. Las personas normalmente eh, tardamos mucho en reconocer síntomas psiquiátricos. Si tardamos mucho en reconocer síntomas psiquiátricos, hasta que nos empiezan a atender, puede ser que el primer tratamiento que nos den no sea tan efectivo como nosotros esperamos. Y eso es observado en alrededor del mundo de todas las experiencias clínicas que se tienen con los pacientes de manera global. Es decir, en muchas ocasiones el primer tratamiento antidepresivo que se nos da no es el tratamiento antidepresivo que va a funcionar a la primera, como sucede en muchas otras patologías. Pero nosotros aquí hay que considerar que ya llevamos arrastrando varios años del padecimiento y que si nos dan un tratamiento y no funciona, pues normalmente nosotros pues nos solemos desesperar. ¿Por qué? Pues porque queremos alguna reacción mucho más rápida o sí, algún efecto mucho más rápido.
A diferencia también, como les decía, de otros medicamentos, que puede ser que encontremos como una mayor rapidez en la acción de los síntomas. Es decir, si yo tengo fiebre, eh, la fiebre pues tendría que quitarse, o sea, que quitarse pronto si yo estoy tomando un antipirético, ¿no? Un paracetamol o un ibuprofeno o naproxeno o diclofenaco. Pero el mecanismo de acción propio de los antidepresivos hace que esto se vaya retrasando un poco más y al no ver una respuesta tan rápida, pues muchas veces nosotros nos desesperamos. Y quiero aquí comentarles a las personas que han tenido depresión o que tienen depresión o que han visto de manera cercana a alguna persona tener depresión, que de repente les sugerimos algún tratamiento y la gente no lo toma o no sigue las indicaciones como nosotros lo solemos hacer, pues que no nos desesperemos y no nos juzguemos tan fuertemente, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido alguna infección, que eso es lo más común, ¿no? Alguna infección, una sinusitis, una faringoamigdalitis bacteriana, en donde nos dicen, oye, tómate tu tratamiento durante 7 días, 14 días, dependiendo de la severidad. ¿Y cuántos de nosotros en muchas ocasiones no hemos terminado antes el tratamiento? ¿Por qué? Pues por millones de razones, así somos los seres humanos. Se nos olvida tomar el medicamento, se nos olvidó comprarlo, se nos perdió la receta, entonces, híjole, no, es que el antibiótico, mejor ya para qué le hablo al doctor. Ya me siento bien, ya llevo 5 días, me dijo 7, pero pues yo creo que con 5 ya la libro, ya no quiero comprar el medicamento porque la caja viene con 3 tabletas y a mí me mandaron 10 días, entonces voy a comprar una caja más en donde solo me voy a tomar una tableta. Entonces, o sea, las situaciones pueden ser muy diversas, pero al final de cuentas, en general, igual en psiquiatría, lo que debemos de considerar es que, eh, bueno, en psiquiatría y en otras áreas médicas, que muchas veces nosotros no tomamos el tratamiento adecuado o puede ser que no nos haya caído bien el medicamento. Todos los medicamentos, incluyendo los psiquiátricos, pueden tener algún efecto adverso y eso no estamos exentos, ¿no? Es decir, si nosotros de repente tomamos, o el médico eh, nos manda un medicamento y no nos cae bien, pues en lugar de hablarle o de mandarle un mensaje o de preguntarle, pues mejor lo suspendemos porque, ay, no, me tomé el medicamento y me dolió mucho la cabeza o me secó mucho la boca o me dio mucho sueño. Y en lugar de hablar para tratar de ajustar el tratamiento o la dosis o la manera en cómo lo estamos tomando, pues probablemente no contactemos con el médico y eso se quede como en el tintero. Eso se quede así como en una cuestión de, pues ya mejor no me voy a tomar el medicamento porque no lo voy a hacer. Y eso es otra de las causas por las cuales tenemos que los pacientes suelen prolongarse en los tratamientos o hay veces que pues las enfermedades son más severas de lo que nosotros quisiéramos o de lo que nosotros nos gustaría. eh, Sobre todo, igual que en otras patologías, a veces hay que utilizar varios, o sea, un medicamento o combinaciones de medicamentos y por el tiempo, perdón, y por el tiempo necesario. Ahora, si esto nos sucede y si nosotros no llevamos como un seguimiento adecuado, pues esto termina en muchos de los casos en que el paciente tenga recaídas. Ahora, esto también quiere decir que nosotros como psiquiatras, eh, y ahí sí puedo hablar por los tres psiquiatras que somos los fundadores o los que somos socios fundadores de Neuroscience Health, eh, que nosotros no somos psicoterapeutas y no somos psicoanalistas. Nosotros nos dedicamos más bien como al tratamiento farmacológico de los pacientes y muchas veces se piensa o se queda con la idea de que si te está viendo un psiquiatra forzosamente te tiene que ver 1 o 2 veces por semana.
Entonces dices, híjole, eso va a ser muy complicado por mis tiempos, por el dinero, por las otras cosas que tengo que hacer, cuando no necesariamente es así. Hay que recordar que al final de cuentas, para tener un mejor tratamiento de la depresión, el médico debe de debe de generar o tener un grupo de apoyo más amplio y que usualmente es un terapeuta que probablemente sí nos está viendo o nos va a ver un poco más seguido y que en cuestión, digamos, de la conducta o de los cambios que debe de tener el paciente, pues estos deben de ser eh, aumentar actividad física, mejorar la alimentación, etcétera. Pero en general, lo que yo les querría decir para esto es que los problemas con los que normalmente vemos en casos de psiquiatría es que y yo diría que uno de los principales es el tiempo de atención que se llevan los pacientes. Y esto es independientemente del nivel socioeconómico que tengamos. Ya sea en algunos casos sí puede ser por mera ignorancia del tema y que no sepas que existen problemas psiquiátricos como tal, y en otros casos sigue habiendo muchísimo estigma. Creo que a pesar de que hace unos años, cuando fue la pandemia de COVID, que fue una situación pues muy complicada para todos nosotros, ¿no? En diferentes sentidos, como dicen, ¿no? Las áreas o las temporadas de crisis también traen áreas de oportunidad. Y una de las áreas que yo he visto que por lo menos mejoró posterior a la época de COVID fue que las personas en general empezaron a hablar mucho más de salud mental. Y no sé si ustedes lo han notado también, que se normalizó un poco más el llegar a tener como estas charlas, tanto en familia como en casa, porque el hecho de estar como tan aislados y con tanto, eh, pues con tantos síntomas de estrés o con tantos síntomas de insomnio que florecieron, pues las personas empezaron a hablar más, ya sea entre familias. Y una cosa que sí me he dado cuenta es que al menos en, en medios de comunicación, sí era mucho más frecuente, de hecho sigue siendo mucho más frecuente escuchar hablar de estos temas, o sea, ya no era tan infrecuente ver que había foros de televisión, de radio, foros como estos mismos en Internet hablando de esto. Ahora, el otro fenómeno del que igual yo quería bueno, hablarles a todos ustedes es que si tú te tardas, o sea, hablo de cualquiera de nosotros que nos puede estar pasando, si tú te tardas tanto tiempo en que te diagnostiquen, si nosotros nos damos cuenta, y como les decía hace rato, en México el promedio es 8 años, puede ser un poco más en algunos de los casos. Eh, Pero si tenemos al menos 8 años en que esto nos estamos tardando en diagnosticar, usualmente entre más crónico y entre más tiempo se tarda en diagnosticar a una persona, los síntomas van a ser peores y los síntomas van a ser más difíciles de tratar, como en cualquier otra patología. Es decir, las otras patologías, digo, hay algunas patologías que no pueden durar para siempre. Es decir, como les decía hace rato, una infección viral pues no va a durar para siempre, o una infección gastrointestinal pues no va a durar muchos días porque eso es contraproducente para la vida. En este caso, los eventos que se van suscitando y que van sucediendo durante todos esos años, se ha visto y ya hay evidencia científica de que al final de cuentas los síntomas depresivos o sea, el trastorno depresivo mayor sí tiene un efecto sobre el sistema nervioso central y hace que esto en algunas ocasiones sea como de peor control y que nos cueste mucho más trabajo, que nos cueste mucho más trabajo atenderlo y que nosotros tengamos pues mayor dificultad para poder lograrlo. Entonces, ya ahora sí ya me confirmaron que el doctor Pablo León ahora sí ya se está conectando.
Yo lo que quisiera invitarles a ustedes es que no se desesperen si es que todavía llegamos a tener algún síntoma depresivo. Y creo que aquí está el doctor León. Voy a hacerlo anfitrión para que nos pueda platicar. Y yo le quiero agradecer otra vez a Pablo, creo que estás en mute, pero nada más para quien no conoce a Pablo, Pablo León es médico de La Salle, es psiquiatra con subespecialidad en neuropsiquiatría, tiene una maestría, tiene un doctorado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es el director del área de psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología, nada más. Y bueno, también es fundador de aquí de Neuroscience Health Foundation y amablemente nos está ayudando con esta plática hoy. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Una disculpa, ya saben que pues, no, la medicina luego no tiene horarios. Una disculpa, pero muchas gracias, doctor Leonardo, colega. Bueno, pues él estaban en buenas manos, ¿no? Pues muchas gracias por conectarse. De verdad que pues para nosotros siempre es un gusto pues, poder hablar en estos foros con la gente, con nuestros pacientes, ¿no? Más allá de los foros entre médicos. Y para no dar más preámbulo, pues justo el motivo de la plática de hoy, pues era hablar de estos casos en donde la depresión no mejora, ¿no? Y como seguramente ya les comentó el doctor Leonardo, pues sí, la depresión sigue siendo un problema gravísimo. Este año la OMS actualizó, de hecho, sus estadísticas respecto a salud mental. Fue la actualización del 2025. La última había sido del 2022. Y bueno, pues los resultados no fueron buenos, ¿no? O sea, los problemas de salud mental, en particular la ansiedad y la depresión, es algo que ve en aumento de manera muy importante. En esta última edición del estudio de la OMS, se calcula que más o menos, bueno, más de 1.000 millones de personas padecen un problema de salud mental, calculando que somos 7.000 millones de personas en el mundo. Una de cada 7 personas padece un problema de salud mental en el mundo. Y estas cifras no parecen ni siquiera estabilizarse, ¿no? Parece que estos problemas de salud mental están incrementándose por muchas razones. Sabemos que el mundo en muchos sentidos es un lugar pues cada vez más complejo y difícil desde muchos aspectos: la sobrepoblación, el cambio climático, la migración forzada, la escasez de recursos naturales, etcétera, etcétera. Todos estos factores sociales, ambientales, culturales, desde luego promueven la aparición de este tipo de problemas. Y sin duda uno de los problemas más importantes y seguramente uno de los más prevalentes es precisamente la depresión, ¿no? Y la depresión no viene sola casi nunca. De entrada, eh, casi siempre viene junto con ansiedad. Lo primero es entender que la depresión es un problema de salud real, es un problema que tiene que ver con cambios químicos en el cerebro. Y esto es algo que siempre les decimos a nuestros pacientes. La depresión no es nada más un problema psicológico, no es nada más una reacción al estrés del entorno. Es decir, todas esas causas pueden contribuir, desde luego, a que una persona se deprima, pero la depresión también tiene factores biológicos muy importantes. ¿A qué me refiero con biológicos? Podemos haber personas que genéticamente ya tenemos cierta predisposición o cierta vulnerabilidad a desarrollar estos síntomas cuando el nivel de estrés nos alcanza o cruza cierta línea. Es decir, las personas genéticamente tenemos determinado como un umbral en el que el nivel de estrés va a detonarme síntomas ansiosos o depresivos. Eso es lo que en gran medida determina la genética. Si yo genéticamente tengo un umbral muy alto, entonces eso significa que yo necesito mucho, mucho, mucho estrés para llegar a ese umbral, y una vez que cruzo ese umbral, aparecen los síntomas de depresión o de ansiedad. Si yo genéticamente tengo un umbral muy bajito, puede ser el estrés de la vida cotidiana suficiente para que yo desarrolle un problema de ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, todos tenemos un umbral en el que el estrés va a generarnos un problema de este tipo. ¿Y qué pasa cuando se cruza ese umbral? Cuando se cruza ese umbral es que ya hay cambios químicos reales en el cerebro que me ocasionan una serie de síntomas que son absolutamente reales, absolutamente
sí, desde luego mentales, pero también físicos, ¿no? O sea, la depresión y la ansiedad, y hablo de los dos porque, insisto, casi siempre vienen juntos. No es una condición donde el paciente solo se siente triste o solo se siente decaído. No es una condición, desde luego, donde solo hay que echarle ganas, donde solo hay que tener actitud. O sea, cuando alguien le dice a una persona con depresión o con ansiedad diagnosticada, ya con cambios químicos reales en el cerebro que le ocasionan estos estados, échale ganas, pues yo siempre digo, es como decirle a una persona luxada que pues le eche ganas y corra un maratón, ¿no? O una persona fracturada que pues le eche ganas y pues escale pues, la pared, ¿no? O sea, la depresión es una condición absolutamente real que a través de muchos métodos de investigación y con tecnología cada vez más moderna, sabemos que cuando una persona tiene síntomas de depresión, hay cambios químicos y cambios anatómicos reales en su cerebro que le impiden hacer un montón de cosas y la primera de ellas, simplemente sentirse bien, ¿no? Entonces, la depresión es un problema real, es una enfermedad real, es como estar enfermo de la tiroides, es como estar enfermo del páncreas, es como estar enfermo de los pulmones. Y pues nadie con hipotiroidismo le diríamos, no, no tomes medicinas, esas medicinas te van a caer mal, ¿no? O a nadie con un problema en el páncreas le diríamos, no, no, mejor no te tomes esa medicina porque te va a dar mucho sueño. Es decir, desafortunadamente los problemas de salud mental siguen concibiéndose en muchos sentidos como algo diferente al resto de las enfermedades, ¿no? Y algo que siempre decimos los psiquiatras es, bueno, el cerebro no es un órgano que esté en un cuerpo diferente al que están todos los demás órganos. El cerebro es un órgano más, desde luego uno muy importante y uno que tiene muchas más funciones que la mayoría de los otros órganos, pero es un órgano al final del día, ¿no? Es un órgano que obedece las mismas reglas biológicas, bioquímicas, físicas, que un hígado, que un riñón, que un estómago, y el cerebro tiene el mismo derecho que todos los demás órganos de enfermarse, ¿no? Y resulta que una de las cosas que precisamente controla el cerebro pues es el estado emocional, entre otras muchas funciones que tiene. Entonces, cuando ciertas zonas del cerebro se afectan por el estrés, por ejemplo, pues obviamente esto tiene repercusiones reales y físicas y mentales en las personas, ¿no? Eh, entonces, cuando se presenta la depresión, pues bueno, hay cosas que hacer, desde luego, hay muchas intervenciones psicológicas, de autocuidado, conductuales, que alguien puede llevar a cabo para mejorar. Y una de las intervenciones también, desde luego, son los tratamientos médicos, las medicinas. Y es ahí donde entramos los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras pues, somos médicos, nos formamos como médicos, estudiamos medicina y después hacemos una especialidad, así como la cardiología, la gastroenterología o cualquier otra especialidad de la medicina, hacemos psiquiatría. Y nos dedicamos precisamente a eso, a entender, a conocer, a diagnosticar y a tratar las enfermedades del cerebro que tienen que ver con las emociones y los cambios emocionales y de la conducta. Para el tratamiento de la depresión, los psiquiatras usamos medicamentos antidepresivos, ¿no? Esa es la base del tratamiento, aunque muchos otros tratamientos también se pueden usar. Pero bueno, así como el gastroenterólogo usa antiácidos cuando una persona tiene un problema por gastritis, por aumento de la secreción del ácido, o cuando un ortopedista usa analgésicos, o cuando un alergólogo usa antihistamínicos, etcétera, etcétera, pues así los psiquiatras cuando alguien tiene depresión usamos antidepresivos, ¿no? Los medicamentos tienen un montón de estigma, o sea, la gente escucha antidepresivo y, bueno, se imagina muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es que son medicamentos que hacen adicción y, bueno, pues un antidepresivo no es más adictivo que una aspirina, ni más adictivo que un analgésico, ni más adictivo que un antihistamínico, o sea, los antidepresivos no son medicamentos que generan adicción o dependencia, son medicamentos que lo que intentan hacer es rebalancear la química cerebral que se afecta en personas con depresión. Entonces, los antidepresivos son medicamentos seguros, en su mayoría no controlados, es decir, ni siquiera necesitan una receta médica, no suelen tener efectos colaterales graves ni indeseables muy severos y desde luego no son medicamentos que puedan dañarme el hígado, el riñón, el cerebro, ningún órgano. Los antidepresivos en realidad son medicamentos muy seguros. Yo la analogía que siempre uso es
Las personas le pueden tener mucho miedo por desconocimiento, por mito, por estigma a un antidepresivo, pero no se imaginan que los medicamentos que más matan personas en el mundo todos los años, ni se imaginan cuáles son, son los analgésicos. Los analgésicos, esos que usamos con tanta libertad, como pues el paracetamol, el ibuprofeno, eh, etcétera, etcétera, muchos otros que hay, el naproxeno sódico, el ketorolaco, el diclofenaco, son los medicamentos que más matan gente en el mundo cada año. Pues estos se asocian a, si no se usan de manera correcta y por tiempos prolongados y a dosis no vigiladas, a insuficiencia renal, ¿no? Entonces a mí verdaderamente me da más miedo tomar un analgésico o incluso un antibiótico mal indicado que un antidepresivo, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que entender. Ahora, la historia pues no acaba ahí y no es así de fácil porque no diría, bueno, pues la persona tiene depresión, le doy un antidepresivo, fin de la historia, la persona mejora. El problema es que, desafortunadamente, por razones que todavía no se entienden del todo, un gran porcentaje de pacientes no responden al primer antidepresivo que uno les da. Y esto es lo que dice esta diapositiva. Ahí tenemos en esta diapositiva, ven, ahí que dice primera línea, segunda línea, tercera línea. Ese es el porcentaje de respuesta que tiene un paciente cuando se usa el primer antidepresivo. Eh, pues cuando usamos el primer antidepresivo, vemos que solamente el 37% de los pacientes responden. ¿Qué significa esto? Que solo 4 de cada 10 pacientes, cuando llegan con depresión a un tratamiento médico y les damos un antidepresivo, responden. 4 de cada 10. Y aquí estamos hablando de cualquier antidepresivo, no uno en específico, ¿no? Entonces, estos pacientes que no responden a la primera línea, pasamos a esto que se llama segunda línea, en donde se puede cambiar antidepresivo o se pueden combinar con otros antidepresivos. Y con estos cambios y con estas adiciones, obtenemos una tasa de respuesta del 31%. Es decir, de esos, digamos, 6 pacientes que quedaban, que no respondieron a la primera línea, logramos que respondan otros 2. Entonces, de los primeros 10 nos seguimos quedando con 4 pacientes que no responden y de esos pasamos a la tercera línea y de esos solamente el 14% responden. O sea, de esos 4 que nos quedaban, más o menos solo uno de los 4 responde. ¿Qué significa esto? Que al final, incluso de varios tratamientos antidepresivos, hasta 3, casi 4 de cada 10 personas no terminan por mejorar de sus síntomas depresivos, ¿sí? Esto no es para desanimar a nadie, lo único, el mensaje que aquí queremos mandar es, pues la depresión es una condición real que existe y a veces es una condición difícil de tratar. Desde luego aquí solo estamos hablando de fármacos, ¿no? Pero también en la depresión se intenta o se involucra tratamientos que les decimos no farmacológicos o que no incluyen medicamentos, como son la terapia psicológica y otras medidas de autocuidado, ¿no? Otra cosa que desafortunadamente a veces ocurre es que cuando los pacientes son más resistentes al tratamiento, también es más fácil que cuando se suspende este tratamiento los síntomas vuelvan, ¿sí? Y este es otro error común. Los tratamientos antidepresivos tampoco podemos decir que son para siempre, no es para siempre, no necesariamente son para toda la vida. En algunos casos sí se tienen que usar por mucho tiempo, por muchos años, a veces de manera indefinida, pero en muchos otros el tratamiento puede ser más breve. Sin embargo, una persona que padece o ha padecido depresión, pues sí hay que entender que siempre va a estar en riesgo de volverla a presentar en algún punto en la vida, ¿no? Y aquí es donde pues hablamos o vuelvo a tocar este tema de la predisposición genética. Podemos haber personas que biológicamente ya seamos susceptibles o tengamos una mayor facilidad a desarrollar estos síntomas. Y como ustedes saben, pues los genes hasta el día de hoy no son algo que podamos modificar, ¿no? Los genes, hoy en día, los genes con los que uno nace son los genes con los que uno se muere. Y esta predisposición, pues es algo que normalmente nos acompaña toda la vida. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, porque nosotros nos enfrentamos muchas veces con pacientes que han tenido varios episodios depresivos a lo largo de la vida
Y bueno, pues las familias dicen, bueno, ¿y cuándo te vas a curar, no? ¿Y cuándo ya vas a echarle las ganas suficientes para que esto te deje de pasar? Y pues no es así de fácil, ¿no? No es así de fácil. Eh, yo a veces, en algunos casos, cuando la depresión se comporta de manera recurrente, cuando regresa de manera frecuente o cuando es difícil de tratar, pues yo siempre les hago la alusión a que los antidepresivos pues funcionan como medicinas en otros tratamientos crónicos, como por ejemplo personas con diabetes o personas con hipertensión. En realidad nosotros pues nunca le decimos a un paciente con diabetes cuándo vas a dejar de usar tu insulina, ¿no? O cuándo ya no te la vas a tener que inyectar. Entonces, bueno, pues a veces, no en todos los casos, pero a veces la depresión en algunos pacientes se comporta también como una enfermedad crónica que suele requerir tratamiento pues de muy largo plazo. La buena noticia es que los antidepresivos no son medicamentos que normalmente estén asociados a daños graves o que tengan consecuencias graves por utilizarse por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, la terapia inicial de la depresión, ojo, aquí estoy hablando siempre desde el punto de vista médico, pero tenemos que enfatizar que en la depresión también se usa la terapia, la psicoterapia o la terapia psicológica y las medidas de autocuidado a las que me he referido en varias ocasiones. Y por autocuidado me refiero, por ejemplo, a la actividad física regular, a una dieta balanceada, particularmente esta dieta que conocemos como dieta mediterránea, que son básicamente alimentos muy frescos, muchas verduras, muchas frutas, muchas leguminosas, o sea, alimentos que no son o que no están tratados con conservadores, alimentos, digamos, que no son altos en calorías ni altos en grasas. Entonces, cuando estamos hablando de una dieta mediterránea, básicamente estamos hablando de alimentos frescos, ¿no? Y obviamente no hipercalóricos. Tenemos, además de los antidepresivos, que es como la terapia inicial, terapias de aumento, en donde podemos incluir medicamentos que no necesariamente son antidepresivos. Y esto también muchas veces hay que tomarlo en cuenta porque algunos pacientes con depresión que no está respondiendo como debe o como queremos o de la manera adecuada, como ya vimos ocurre en muchos pacientes, entonces tenemos que usar medicamentos que a veces usamos para otras cosas. O sea, no es tan raro que en un paciente con depresión, además de un antidepresivo, utilicemos medicamentos que si uno se mete a internet estén catalogados tal vez como antiepilépticos, o tal vez como ansiolíticos, o tal vez como somníferos, incluso algunos que espantan más como antipsicóticos, ¿no? Entonces sí es muy común que los pacientes dicen, oiga, doctor, yo leí que esto es para la esquizofrenia. Bueno, no, o sea, normalmente lo solemos, o si se usan, son a dosis mucho más pequeñitas, pero aquí el mensaje es, a veces se tienen que usar medicamentos que están catalogados no como antidepresivos, sino como otras cosas, pero que también suelen ayudarnos a resolver este problema cuando no está resolviéndose con los medicamentos típicos. Y después tenemos otro tipo de intervenciones que no son ni farmacológicas, ni de autocuidado, ni de psicoterapia, que es lo que hoy conocemos como psiquiatría de intervención o psiquiatría intervencionista, ¿no? Que son métodos físicos, o en este caso electrofísicos, como la estimulación magnética transcraneal, que son aparatos muy modernos, en donde a través de señales magnéticas o estimulación magnética fuera del cráneo, se logra como estimular ciertas zonas del cerebro que sabemos que en depresión no están funcionando del todo bien y para algunos casos específicos esto también podría ser una opción. La estimulación magnética transcraneal, sin entrar muy a fondo con esto, eh, pues es una forma de tratamiento benigna, es decir, el paciente está completamente despierto, sentado, no suele tener ningún efecto colateral más que a veces un poco de dolor de cabeza, y bueno, en algunos casos no es para todos, pero en algunos casos esto puede ser útil. Y también está para casos ya muy severos, muy graves, que no han respondido a muchas cosas y que en donde el paciente se encuentra pues muy, muy mal, está la muy estigmatizada terapia electroconvulsiva, ¿no? Eh, y no son electrochoques, que es como la gente lo conoce, los electrochoques, no es como en las películas, ¿no?
la terapia electroconvulsiva sí son equipos que incluye una descarga eléctrica en el cráneo, pero esto, por muy terrible que se escuche, es bajo métodos muy modernos. Son descargas muy, muy breves que duran entre 2 y 3 segundos nada más, que se hacen con equipos muy modernos que no hacen que el paciente convulsione como en las películas, no tiene que morder toallas ni palitos ni nada. Y además el paciente está, y esto se hace en conjunto con un equipo de anestesiología, donde el paciente está parcialmente sedado, o sea, está bajo un tratamiento anestésico suave. Entonces, vamos, es un procedimiento que aunque ustedes no lo crean, se sigue usando mucho hoy en día. Eh, eh, Nosotros todos los días en el centro donde trabajamos, todos los días tenemos sesiones de terapia electroconvulsiva. Cientos de pacientes han pasado por este tipo de terapias en, en años recientes, ¿no? Y la gran mayoría con resultados muy, muy positivos y sin ninguna complicación. Entonces, esto es algo que sigue existiendo, que se sigue usando bajo parámetros y con equipos mucho más modernos de los que existían cuando esto se empezó por ahí de los años 50, y sigue siendo una herramienta súper, súper útil en algunos casos, ¿no? Ahora, ¿por qué es muy importante entender la depresión como una enfermedad real, como una enfermedad que tiene que ver con cambios reales en el cerebro, que no es un problema de actitud, que no es un problema de voluntad, que no es un problema de ganas, ¿no? Porque es una enfermedad que además pues, puede tener repercusiones importantes, ¿no? O sea, la depresión severa, la depresión no tratada, la depresión que no mejora a los tratamientos convencionales, pues sí es un motivo frecuente de hospitalización en pacientes con estas condiciones. Y pues como ustedes saben, desafortunadamente una gran cantidad de personas que cometen suicidio, pues es en el contexto de una condición de salud mental, particularmente problemas de depresión severa, ¿no? Y bueno, pues esta es el quitarse la vida es una causa de muerte tristemente muy prevalente. De hecho, es la primera causa de muerte en adultos jóvenes. En el rango de edad de los 15 a los 25 años es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en hombres en este grupo de edad. Entonces, pues desafortunadamente, este es una consecuencia pues muy grave de una persona con síntomas depresivos que no se han atendido, que no se han tratado o que pues no se ha alcanzado una respuesta o remisión de los síntomas, ¿no? Entonces, eh, es muy importante entender que el tratamiento de la depresión es necesario para evitar consecuencias graves. Y esto es solamente para recordar qué es lo que sabemos que ocurre en depresión. La causa de la depresión exacta en todas sus aristas no se conoce del todo, pero sabemos que en una persona con depresión hay fallas en la conectividad de las neuronas. Esto que ven aquí son neuronas, son células que tienen una forma como de triángulo y esas neuronas tienen unos cablecitos con las que se conectan unas con otras que se llaman dendritas y axones. Esos son los cables de las neuronas. Si nosotros vemos con un microscopio muy, muy potente uno de estos cablecitos y hacemos zoom a uno de estos cablecitos, y para no entrar aquí en muchos detalles bioquímicos, esto es lo que veríamos en una persona con depresión, ¿no? Esto es un cable, tal cual es el zoom de uno de estos pequeños cables que conectan neuronas, ¿sí? Y si comparamos ese cable en una persona con depresión, y esto es una microscopía real, pues vemos que estos cables son mucho más delgados y que no solamente son más delgados, sino que esas pequeñas pelotitas que tienen a los lados, que se llaman sinapsis, que son los puntos en donde un cable se conecta con el cable de otra neurona, o sea, son puntos de conexión entre neuronas, podemos ver no solo que el cable de esta persona con depresión está de menor calibre, sino que además tiene menos de esas pelotitas que se llaman sinapsis, ¿no? En comparación con una persona que no tiene, digamos, síntomas depresivos, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí en este cable, tal cual, que es una persona sana, vemos un cable grueso con muchas sinapsis,
En cambio, aquí vemos un cable muy delgado con un menor número de sinapsis, ¿no? Entonces, esto es algo real. Eh, y lo más interesante de esto es que, ay, perdón, aquí ya no. ¿Qué hice? Aquí. Y lo más importante de esto es que esta disminución o digamos, disminución del grosor en los cables, de hecho puede revertirse, ¿no? O sea, aquí tenemos por ejemplo, este es un estudio que se hizo en animales, donde se ve un animal sano, un animal sometido a niveles muy, muy altos de estrés, que es como el equivalente de la depresión en el humano. Y aquí se ve cómo estos animales tratados con diferentes tipos de antidepresivos, aquí uno en particular, se puede ver cómo se revierte esa disminución del calibre. ¿Qué queremos decir con esto? Que, eh, que realmente, perdón, esto es una condición que se puede revertir, ¿sí? O sea, que estas alteraciones reales, fisiológicas, estas alteraciones reales anatómicas, pueden ser totalmente reversibles si el tratamiento se da de manera oportuna y si el paciente recibe un tratamiento de manera oportuna, ¿no? Entonces, imagínense lo grave de no tratar una enfermedad así y dejar, pues, estos pequeños cables, como vemos aquí, delgados, como ver estos cables, eh, pues sí, sin reparación, por así decirlo. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, pues, condenar un poco al paciente a que siga estando enfermo, ¿no? Entonces, pues de ahí lo importante y lo necesario de, pues, tratar estas condiciones de manera correcta, ¿sí? Bueno, aquí es simplemente mucha información en la que no me voy a detener, pero pues donde se demuestra que cómo los pacientes con tratamiento pueden no solamente mejorar los síntomas depresivos, sino mejorar mucho su calidad de vida. Esto se hace con diferentes escalas, en donde vamos midiendo cómo los pacientes con el tratamiento van mejorando su calidad de vida y su salud en general, ¿no? Entonces, como para terminar, yo quisiera dejar nada más este último mensaje, ¿no? Eh, Uno, que la depresión es algo real y que básicamente tiene que ver con alteraciones en la conexión que nosotros decimos sináptica entre neuronas y que estas conexiones son centrales y son vitales para mantener estados de ánimo normales, que desde luego no conocemos todavía todas las causas y todos los aspectos químicos o fisiológicos que llevan a la persona a una depresión. Desde luego sabemos que el entorno y el estrés son factores que tienen que ver y que el estrés, como algo que se vive de manera constante, intensa, diaria, puede ser algo que eventualmente haga que estas neuronas se empiecen a desconectar, pero una vez que están desconectadas, pues obviamente hay que hacer algo, ¿no? Desde luego que sigue habiendo mucha investigación, porque no todo está dicho en cuanto al tratamiento de la depresión. Desde luego tenemos muchos tratamientos y medicamentos que son útiles, que funcionan, pero sigue habiendo un gran número de pacientes que no responden como nosotros queremos o como deberían. Y en estos casos, pues afortunadamente sigue habiendo mucha información al respecto y mucha investigación al respecto, donde se están estudiando nuevos medicamentos. De hecho, la fundación y la clínica en la que estamos, el doctor Leonardo y yo, pues estamos llevando a cabo investigaciones con fármacos nuevos, con fármacos novedosos, con fármacos que aún no salen al mercado, pero que se están utilizando para tratar a estas personas que no responden del todo. Y bueno, pues todo este conocimiento, desde luego, nos va a llevar a desarrollar medicamentos cada vez más seguros, más rápidos y con mayor duración, ¿no? Sin dejar de lado lo que ya he mencionado antes, como lo valioso y lo necesario de conjuntar el tratamiento médico con el tratamiento terapéutico, con el tratamiento con una psicoterapia, una intervención psicológica y las medidas de autocuidado que son vitales también para el tratamiento de la depresión, ¿no? O sea, son a veces casi tan importantes como las medicinas el mantener un nivel de actividad física regular, el tratar de controlar mi alimentación y tener una alimentación, como yo les digo,
balanceada, fresca, con alimentos no procesados. Desde luego evitar el consumo de sustancias, esto es otra cosa bien, bien importante. El alcohol, el tabaco y desde luego otras drogas más duras son prácticamente sustancias que empujan a las personas a desarrollar estos cambios cerebrales que se asocian con la depresión. Y finalmente la calidad de sueño, ¿no? O sea, el sueño es una de las cosas más importantes que uno debe de cuidar como en la salud general, pero particularmente para evitar los síntomas ansiosos y depresivos. Las rutinas de sueño son vitales para mantener un funcionamiento cerebral correcto y evitar que ocurran este tipo de enfermedades, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos la plática para no aburrirlos, para no cansarlos, pero pues la idea fue darles una visión como muy general eh, pues de esta condición que afecta a tantas personas, doctor Leonardo. Sí, muchas gracias por la plática, Pablo. Y pues sí, o sea, en general, todo lo que nos has dicho, creo que ilustra mucho lo que vivimos normalmente como en cuestiones de consulta psiquiátrica. Y hay una persona que nos hace una pregunta, a ver si ¿cuál es tu opinión? Y nos dice, oye, entre TMS, entre estimulación magnética transcraneal y terapia electroconvulsiva, ¿cuál tiene mayor índice de éxito? Pues sí, a ver, justamente en estas dos, normalmente como en esta escalera o en este, nosotros le decimos algoritmo de lo que vamos haciendo cuando una persona no responde a los medicamentos, podría ser que en primer lugar esté la estimulación magnética transcranial, o sea, a veces se puede hacer antes de optar por la terapia electroconvulsiva. ¿Por qué? Porque sí podríamos decir que es menos invasiva. Como ya mencionamos, la terapia electroconvulsiva sí requiere de un procedimiento de sedación anestésica y requiere hacerse en un área, como se conoce como de un quirófano ambulatorio, ¿no? O sea, en un área donde pues haya todos los equipos necesarios para tratar cualquier complicación. Debe haber un anestesiólogo, debe estar el psiquiatra, desde luego, debe haber apoyo de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el TMS es una cosa que solemos preferir antes de optar por la terapia electroconvulsiva. Ahora, respondiendo a la pregunta concreta, ¿cuál tiene tasa de mayor éxito? Bueno, desde luego la terapia electroconvulsiva. Las tasas de éxito para el TMS en depresión que no responde a fármacos son alrededor del 60, en algunos casos hasta el 70% de los pacientes. Las tasas de éxito con terapia electroconvulsiva, yo creo que sí alcanza el 90%, ¿no? Entre el 80 y el 90% de mejoría. Entonces, pues sí, el índice de éxito es mayor con terapia electroconvulsiva. Sin embargo, es una terapia que solemos reservar como para el último de los casos, dado no lo peligroso ni nada, pero la complejidad que tiene el procedimiento, ¿no? Sí, como de estar hospitalizado, aunque sea ambulatoriamente, ¿no? Y Sí, o sea, uno no se queda hospitalizado, es de entrada por salida, pero de es un manera, procedimiento que se hace en hospital, así es. exactamente. Oye, hay otra pregunta por acá y es, como familiar, ¿qué se puede hacer para ayudar a una persona con depresión? Bueno, o sea, pues la respuesta no es sencilla porque hay un montón de cosas que se tienen que hacer en depresión, como ya vimos, pero yo diría que lo primero es creer que esta es una condición real, ¿no? Yo creo que lo primero es no subestimar pues la problemática, ni pensar que esto es un problema como de actitud o de voluntad, porque creo que lo peor que a veces experimentan los pacientes con depresión es que no se reconoce su enfermedad como tal, ¿no? Ujú. De acuerdo. Cuando la gente le dice, no, pues ya nada más levántate, no, pues échale ganas, no, pues es nada más que no quieres, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer como familiar. Creo que lo mejor o lo principal o lo que uno tiene que hacer de entrada es validar el problema, reconocer el problema como un problema médico real y pues acompañarlos en la búsqueda de apoyo, ¿no? Yo creo que eso sería lo principal. Claro. Oye, hay otra pregunta acá que dice, oye, si las neuronas cambian con la depresión, ¿qué relación hay entre depresión y falta de memoria? Toda la relación del mundo. Total. Es muy común que las personas con depresión tengan fallas de memoria. De hecho, ese es un síntoma muy frecuente del que hablan nuestros pacientes
Cuando llegan los pacientes con depresión y uno les pregunta, ¿te has sentido con distracción, fallas de memoria de corto plazo, disperso? La mayoría te dice sí, sí, se me olvidan las cosas, no estoy concentrado, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay fallas de memoria reales en las personas con depresión y esto se agudiza y es peor en adultos en la tercera edad. La depresión en adultos mayores de 65 años, de hecho, a veces se puede confundir incluso con problemas como el Alzheimer, ¿no? Entonces sí, hay mucha relación y es parte de los síntomas. Exacto, que es como los síntomas cognitivos, ¿no? De la depresión, así Sí se le les decimos, ¿no? conocen. Los síntomas cognitivos de la depresión que precisamente tienen que ver con estas fallas. Exacto. Oye, otra pregunta. ¿Es recomendable la terapia electroconvulsiva después de un intento de suicidio? ¿O qué criterios se evalúa para implementarla? No, bueno, o sea, ahí obviamente hay que evaluar cada caso en particular, no podríamos dar una respuesta en específico porque pues, habría que valorar todo en un paciente. Pero bueno, como ya dijimos, desafortunadamente a veces estos intentos ocurren en personas con depresiones muy graves y severas, ¿no? Entonces depende, porque si es una depresión grave, pero es grave porque nunca se le ha dado ningún tratamiento, porque la persona nunca se ha tratado, pues ahí desde luego la primera opción no sería la terapia electroconvulsiva, sería darle un tratamiento convencional y esperar a que funcione, ¿no? La terapia electroconvulsiva normalmente se reserva solo para pacientes que no han respondido a otros tratamientos, como lo hemos mencionado. Exacto. Oye, si la pregunta es como si existen como personas depresivas funcionales, es decir, que tengan depresión por mucho tiempo, pero vivas sin verlo o saberlo ni enterarte, pues. Absolutamente, absolutamente. Hay personas que tienen formas de depresión muy crónica por muchísimo tiempo y esta depresión no es tan grave como para incapacitarlos, siguen haciendo su vida, pero con un cuadro depresivo constante con el que pues, desafortunadamente aprenden a vivir o normalizan. De hecho, a este tipo de depresión crónica no muy grave le decimos distimia, ¿no? Es una forma de depresión precisamente muy larga, muy prolongada, pero que no le impide al paciente seguir funcionando. Exacto, de acuerdo. Oye, a ver, falta de apetito y náusea forman parte del padecimiento. Sí, en algunos casos hay síntomas gastrointestinales en la depresión muy importantes. Las personas pierden las ganas de comer, las cosas ya no les saben como antes. Y en algunos casos pueden tener no solo náuseas, sino también otros síntomas gastrointestinales como eh, estreñimiento, diarrea, cólicos, dolores, borborigmos, que es borborigmos cuando el intestino suena, ¿no? Ujú. Indigestión, distensión abdominal, etcétera, etcétera. La depresión a veces tiene un componente gastrointestinal muy importante. Bien. Oye, pues ya, creo que esa fue la última de las preguntas. Yo otra vez quiero agradecerte por el tiempo, por ayudarnos con estas sesiones, para las personas que también se interesaron por la sesión, por las preguntas que nos hicieron y recordarles que esta sesión fue grabada, la vamos a subir a nuestras redes para quien quiera escucharla de nuevo o quien quiera hacernos algún comentario, alguna duda. Otra vez, muchas gracias, Pablo, y síganos en nuestras redes, en Instagram sobre todo, ¿no? Así es. Sí, muchísimas gracias a todos por el interés y pues bueno, encantados de compartir un poquito con esto para quien le interese y para que pues difundir un poco el alertamiento de estas enfermedades, ¿no? Vale, pues muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Bye.